Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir al decreto 797 de 2020 sobre los arrendamientos comerciales. El paliativo que puso el gobierno no tiene en cuenta a todos los establecimientos comerciales sin excepción, solamente a los que causan aglomeraciones de público. Entonces, ahí se está violando el derecho a la igualdad, al trabajo digno y al libre ejercicio de la profesión y oficio según lo establece la Constitución. Por tanto, se debe derogar ese decreto y poner las siguientes medidas. Primero, se debe exigir que el inmueble objeto del arrendamiento comercial sea de vivienda o de comercio exclusivamente, no supere el 1% del valor comercial del inmueble y cada vez que se reajuste el canon sea obligatorio hacer un avalúo comercial para que no se den los abusos que hoy se están dando tanto en vivienda como en comercio por parte de los arrendadores. En segundo lugar, se debe crear el Departamento de Conciliación en las agencias inmobiliarias y se debe permitir que arrendador y arrendatario, si la inmobiliaria no tiene ese Departamento de Conciliación, pueda hacerlo por mutuo acuerdo, las partes, por un apoderado que ellos confíen mutuamente, o acudir a las notarías, a la Cámara de Comercio y a las universidades públicas y privadas que tengan consultorio jurídico. Si lo hacen mediante apoderado y alguno de los puntos negociados no está claro, se dará un plazo de 5 días hábiles para reformar los puntos de desacuerdo. Una vez firmado ese acuerdo conciliatorio, la parte incumplida pagará las sanciones de ley. En tercer lugar, se debe crear un Fondo Nacional de Solidaridad. Para este efecto, se debe convocar al Consejo Nacional de Concertación Económica que se cree. Y para ello, no es sino que el gobierno cree ese Consejo de Concertación Económica y Políticas Sectoriales. Allí, ese fondo se establecerá unas tarifas para un seguro de arrendamiento por fuerza mayor y se establecerán tarifas de acuerdo al valor comercial del inmueble y del valor del arrendamiento. Por eso los avalúos del inmueble son indispensables. Entonces, esta idea es para que se proteja especialmente a la pequeña y mediana empresa que carece totalmente de apoyo estatal. Ahora bien, si los empresarios son medianos o grandes empresarios, si esa persona ha mantenido una hoja de vida intachable en los pagos, se puede, mediante mutuo acuerdo, que el valor total o parcial, de acuerdo a lo que se estipule, se puede convertir en un capital de trabajo que aporta al arrendador, al arrendatario, mientras sale de la crisis. De esta forma, se estará logrando
que no se pierdan puestos de trabajo y que el arrendador no pierda la inversión. Esto no quiere decir que no siga pagando el arrendamiento, pero si es necesario disminuir su valor para evitar que ese predio lo ocupe una persona que el arrendador no conoce y se demore más del tiempo previsto en su alquiler, es mejor arreglar por las buenas que irse a un pleito que no tiene razón de ser. También se deben crear juzgados especializados en derecho inmobiliario, por ejemplo, de arrendamientos y propiedad horizontal, de fiducia y leasing inmobiliario. Y también se deben crear los juzgados especializados en créditos hipotecarios de mayor extensión. De esta forma, se estarán descongestionando los juzgados civiles del circuito y los civiles municipales. Por tanto, estas medidas son las que el gobierno debe adoptar. Igualmente, respecto de las penalidades, pues hay que establecer que si el arrendamiento va hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se paguen 2 meses de penalidad. Y si supera esta cifra, con 1 mes es suficiente. Porque si son arrendamientos muy altos, pues con un solo mes es más que suficiente, porque tampoco se trata de enriquecer al arrendador y dejar desprotegido al arrendatario. Entonces, por tanto, se debe hacer un decreto que realmente responda a las expectativas y que si ese comerciante, grande o pequeño, sea o no sujeto de aglomeraciones o pedidos a domicilio, tienen el mismo derecho a renegociar el valor de su arrendamiento que los que establece el decreto, porque es un decreto injusto, estúpido y falto de sindéresis. Muy feliz tarde. Gracias.